Hola, hola, bienvenidos, una buena noche, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Yo tendría que presentar este programa hablando del campo argentino, ¿viste? Parezco un gaucho, ¿no? Yo digo, se ha incorporado tanto el tema del campo a lo cotidiano, a la gente de la ciudad, que he tomado la decisión de invitar a un especialista, obviamente un ingeniero que sabe de esto, a efectos de poder preguntar montones de cosas que seguramente se pregunta usted, que me pregunto yo y que hasta ahora no tienen respuesta. ¿Somos los verdaderos productores mundiales de alimentos? Después de los títulos me lo contesta el ingeniero Carlos Bonfiglio, aquí en Íntimo y Personal. Bienvenido. Buenas noches. Hola ingeniero, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gracias por aceptar la invitación. No, un gusto. Cuando recién el ingeniero Bonfilio miraba la cantidad de preguntas que tengo para hacerle del campo, se preguntaría seguramente, ¿tendremos tiempo para hablar de todos estos temas? La Argentina es realmente un país prodigioso desde el punto de vista agropecuario, por las características de su suelo, por las características de su tierra. Pero coincide un poco con lo que yo decía en la apertura, que ahora el común de la gente opina sobre temas que tienen que ver con el campo. Sí, es verdad, es verdad. La gente opina a veces con autoridad y a veces sin ella. Sin ella. Por eso hacemos este tipo de programa, Claro. para que entienda preguntándole a la gente que sabe. Digo, por ejemplo, ¿qué es un inoculante? Bueno, un inoculante, especialmente los que usamos acá en Argentina, que son para el cultivo más importante de Argentina, que es la soja. Tenemos 22 millones de hectáreas más o menos que se siembran en promedio los últimos años con soja. Y para todas las leguminosas que además son importantes en Argentina, como el maní que se exporta, la arveja, el poroto, en fin, hay como usted dijo, nuestros suelos son beneficiosos para todos los cultivos. Ahora, escuché en alguna oportunidad por allí que sembrar siempre soja no es bueno para la tierra. O sea que, Es verdad, hay que rotarlo, hay que ¿cierto? rotarlo, Digo, con soja, alguna gramínea, maíz, lino. maíz o trigo, sí, Pero ¿y claro, eso es por qué? cebada. Porque la soja es absorbente de proteínas y los otros sembrados generan eso en la tierra. Claro, y vamos a la primera pregunta con eso. En realidad, el suelo tiene los macronutrientes principales, como son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que a veces hay que agregarlo como fertilizantes químicos. Ajá. Y no es que la soja absorba la proteína, lo que absorbe es el nitrógeno que ella misma elabora para hacerlo una proteína. La soja que se Y cultiva... entonces, Sí, perdón, iba al inoculante que quedó sin responder. Es un grupo de bacterias que se asocian simbióticamente. Simbióticamente quiere decir que cada una de ellas pone su parte para la sobrevivencia con la planta y fijan el nitrógeno del aire que es gratis por ahora. Por ahora. Sí, por Por ahora. ahora. Sí, Ya sí. lo vamos a cobrar. Exacto, exacto. Sin necesidad de agregar un fertilizante nitrogenado químico como es la urea. Y esas bacterias a temperatura ambiente, así nomás, forman unos nódulos y rompen la molécula de nitrógeno, que es muy inerte, la que está en el aire, y la convierten en fertilizantes disponibles para la planta, que las absorbe. Y con eso, y gracias al suelo y a los beneficios de la lluvia y demás, tenemos un grano de soja con un 60 y pico % generalmente de proteína. Qué maravilla. Por lo general se exporta, ¿no? La soja que se siembra en Argentina. Sí, se exporta tal cual, se exporta como aceite. Cuando se hace el aceite queda una torta que tiene proteínas para alimento del ganado, en fin. Es aprovechable 100%. 100%. ¿Qué es un coadyuvante? Bueno, un coadyuvante es un elemento, digamos, una sustancia
que ayuda, como dice la palabra, coadyuva a el efecto de cualquier otro producto que se le agregue, que sea necesario agregarle al cultivo en determinado momento. Puede ser un herbicida, puede ser un insecticida, lo que fuera. El coadyuvante ayuda a que si es algo que tiene que penetrar por las hojas de la planta, sí, entiendo. Ayuda a que sea más permeable, que entre más fácilmente. En fin, puede ser un fertilizante foliar, puede ser, como dijimos... Claro, porque si usted planta sojas y tiene yuyos concretamente, no es bueno, no le hace bien eso al cultivo. Entonces estos elementos químicos coadyuvan precisamente a que la soja crezca solita, digamos. Claro, coadyuvan a que lo que... Ahí pasamos al herbicida selectivo, en ese caso, que se puede aplicar juntamente con el cultivo crecido. O sea, nosotros tenemos soja y vemos que tenemos yuyo. ¿Qué hacemos? Aplicamos un herbicida selectivo. Que mata el yuyo. Como es el glifosato, que mata el yuyo, pero no a la soja, porque a la soja transgénica, obviamente, ¿no? Porque la soja común también... ¿Qué es un promotor de crecimiento? Bueno, en microbiología agrícola le llamamos promotor de crecimiento aquellos microorganismos o sustancias orgánicas que ayudan a que la planta produzca más, sea más saludable, tenga más volumen, ya sea radicular como aéreo, y la consecuencia de eso, lógicamente, es un mejor rendimiento. Ajá, a la hora de cosechar, claro, digamos. Claro. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos varios, ¿no? Y algunos que tenemos en desarrollo, pero uno de ellos que segrega unas sustancias en la raíz, se aplica como tratamiento de siembra. Cuando la raíz asoma, empiezan a trabajar esos microorganismos, segregan fitohormonas, giberilina, etc. Y la raíz ocupa un mayor espacio, se alarga, y al alargarse tiene la capacidad de explorar mucho más volumen de suelo, claro, con lo cual tiene mucho más posibilidades de asimilar las sustancias que necesita y crece mucho más la planta en la parte aérea. Usted, ingeniero Bonfiglio, es asesor de una empresa argentina que hace montones de este tipo de productos químicos que benefician obviamente el crecimiento de los distintos, en este caso, bueno, estamos hablando de la soja, pero también hizo referencia a otros, ¿no es cierto? La Argentina creo que está en Figuera, ¿no? Síntesis Química, cerca de Rosario. En Varela y en Figuera. En Figuera. Tenemos dos plantas. Sí. Te quiero preguntar esto, en la Argentina, porque digo, muchos de estos productos son importados, vienen del exterior, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe que hay una empresa líder, en este caso, que creo que se llama Monsanto, ¿puede ser? Sí, Monsanto, que ahora la está comprando Bayer. Bayer. ¿Cómo está la industria argentina concretamente? ¿Está desarrollada, no está desarrollada? ¿Le falta? ¿Cómo la ve usted desde adentro, obviamente? Claro, a ver, es una pregunta compleja un tanto, ¿no? Por lo general hago preguntas complejas. Sí, si usted se refiere a los agroquímicos, sí, en realidad lo que nosotros tenemos una fortaleza importantísima en Argentina en formulación. En patentes de productos agroquímicos no hay demasiado, excepto las de las multinacionales. Llámese Monsanto, pero también llámese Bayer, BAF, etcétera, ¿no? Que tienen plantas y sobre todo las oficinas en Argentina también. Y nosotros fundamentalmente lo que hacemos es, como muchas otras empresas o
casi todas, esos principios activos que usted menciona, que tienen esas empresas grandes, alguna patente, otros que la patente venció, pero vienen de China, claro, Ajá. y importamos el principio activo y lo formulamos de modo que sea apto para usar directamente, LPU, como digamos, listo para usar, cosa que no se podría teniendo solo el principio activo. Claro. O sea, es una tarea importante, muy importante, porque todo lo que se aplica se fabrica sí acá en la Argentina. Para eso da laburo, las cámaras. eso da trabajo. Eso da trabajo, Claro, sí, claro, sí, claro. Claro, si lo importamos y ya hecho, ya no. Ya no. Claro. Ingeniero Bonfilio, pregunto, el campo argentino, los suelos argentinos, yo a veces escucho por allí que la zona núcleo, que Pergamino, que Rojas, que Colón en la provincia de Buenos Aires, que todo tiene que ver con el humus, etcétera, etcétera. Yo sé que me va a hablar de, bueno, hay regiones que sí, hay regiones que no. Digo, no es lo mismo Santiago del Estero que Pergamino, pero el rinde en la Argentina es bueno, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es bueno. Sí, sí, es bueno. Y es más, le diría, en la zona núcleo que usted nombró, es comparable a los suelos, a los mejores suelos de Estados Unidos, en Illinois o Indianápolis, en Indiana, ¿Son perdón. los estados que tienen mejor tierra en Estados Unidos? Claro, sí, también con Iowa, son los Iowa. Iowa. Quiero preguntar esto. Cuando uno a veces durante, creo que por allá por marzo, por julio, en vacaciones de invierno recorre la exposición rural, que no es la única porque hay diarios de tirada nacional que hacen algunas en la provincia de Buenos Aires, claro, o en Entre Ríos, o en el sur de Santa Fe. Se hacen unas exposiciones maravillosas. Yo sé, me da la pauta con venta de camionetas excepcionales y unas maquinarias que uno las mira y dice, ¿qué es esto? Esto es un monstruo, ¿no? Evidentemente el exterior y el interior está aprovechando esta Argentina que se está desarrollando no solamente en lo agrícola, sino también en lo pecuario, ¿no cree usted esto? Sí, seguramente. A ver, en lo agrícola muchísimo más que en lo pecuario, en el sentido de las maquinarias, ¿no? Hoy ya, por decir, el algodón no lo corta a mano como lo hacía antes. No lo cosecha, no lo cosecha a mano. Para cosechar el maní existen, usted no sé si sabe la gente que puede escuchar que el maní crece debajo de la tierra, entonces hay que escarbar y sacar el fruto, después descascararlo, en fin. Y ya todo hoy se hace mecánicamente. Con un señor que está subido arriba de una maquinaria con una computadora. Y con aire acondicionado. Y con aire acondicionado, cuando antes el gaucho transpiraba la gota gorda, ¿no? Sí, a veces sentado en un sillón de hierro, sin nada que lo cubra. Hoy ha cambiado etcétera. totalmente, desde una cosechadora hasta una sembradora, siguiendo por estas máquinas especializadas, como por ejemplo la que cosecha el maní, ¿no? Claro. Debe ser interesante poder verlo también eso, ¿no es cierto? Sí, es fabuloso. Verlo en vivo y en directo, haciendo la tarea. Claro. No la fotografía que uno ve en la exposición rural, sino verla trabajar. En la realidad. Quiero preguntar en relación también al desarrollo del campo. Hay muchos campos alquilados en Argentina, ¿no es cierto? Lo que se llama pools de siembra. ¿Qué pasó? Seguramente usted mira, bueno, no, hay grandes terratenientes que tienen miles y miles de hectáreas que las explotan ellos mismos, pero hay algunos pequeños productores que son los que más se quejaron allá por la época de la 125, se acuerda que tanto los afectaba, ¿no es cierto?, en el caso de las retenciones, donde a lo mejor tienen 20 hectáreas y la alquilan, ¿no es cierto?, y logran una renta medianamente importante cuando el trabajo lo hace el que tiene la máquina, el que tiene la gente especializada, claro, ¿no? Eso ha crecido en la Argentina, ¿no? Es verdad. ¿El alquiler de campos? Sí. Ha crecido sobre todo en lo que usted mencionaba, que es el propietario que tiene una extensión relativamente chica. ¿Por qué?
el extremo de eso es China e India, que los agricultores tienen una cuadra o dos o tres. Claro, acá el que menos explota son 20 o 30, ¿no? Claro, bueno, ni hablar de los que tienen 5.000 hectáreas después. Claro, pero aún así, con 20 o 30, esa tecnología que puede aplicar esas máquinas que son muy buenas, pero además son caras, el pequeño productor no las puede tener. Claro. Y tampoco está organizada la estructura como para que se organice, como para que se hagan cooperativas y compren y cosechen y siembren a todos por igual, ¿no? Entonces le resulta necesitan porque con esas máquinas se abaratan costos. Claro, claro. Entonces el tipo que paga alquiler, el del pool de siembra, aunque pague el alquiler, tiene una ganancia importante. Le pido que sea lo más, usted es ingeniero químico y seguramente puede desarrollar este tema tomándose montones de explicaciones, pero quiero a ver si puedo ser claro. ¿Qué es la biodiversidad? Bueno, a ver, no tiene tanto que ver con mi ser de ingeniero químico, pero la biodiversidad es un concepto amplio, pero si lo aplicamos a la agricultura, el suelo tiene una riqueza pero fabulosa en cuanto a la cantidad de microorganismos que albergan sus capas fértiles. Esos microorganismos, así como yo mencionaba antes los de los inoculantes, que son capaces de romper la molécula de nitrógeno y hacerla asimilable por la planta, también cumplen una función importante, desde airear el suelo, desde romper las rocas insolubles, calcáreas, por ejemplo, el fosfato tricálcico, poner disponible el fósforo, hasta crear materia orgánica, descomponerla a límites que las plantas la puedan absorber. En fin, es algo que trabaja las 24 horas, nosotros ignoramos, pero en este momento están trabajando, claro, haciendo una función que realmente hasta hace tanto tiempo se ignoraba, y sin embargo ahora que se ha explorado mucho más, se van descubriendo cada vez más microorganismos útiles y que a su vez, al descubrirlos, al saber su función, nosotros, los que tenemos alguna industria o trabajamos en alguna industria, podemos multiplicarlos, agregarlos para desarrollarlos. Y desarrollarlos. Claro. Se dice que cuando se produce la tala indiscriminada, digamos la tala de bosques concretamente, porque es más negocio sembrar soja, eso genera o vuelve como algo que realmente afecta mucho al campo, que tiene que ver con las inundaciones. ¿Esto es más o menos así? En parte puede serlo porque lógicamente el árbol, el monte, tiene una función de contención importante y de evaporación que no tendría el bosque talado, una llanura, claro. Y ha pasado, realmente ha pasado, sí. No todas las inundaciones son debido a eso, porque también hay un cambio climático que es evidente, ¿no es cierto? Y que hace que en algunos lugares llueva demasiado, en otros no llueva nada. Sí, también hay que tener en cuenta que hay un tema de falta de obras, ¿no es cierto? O canalizaciones que son muy importantes. A veces uno se pregunta, ¿no? Si un funcionario le conviene, ¿qué conviene más? ¿Hacer una obra que cuesta plata y recibir luego en beneficios impositivos? ¿Se entiende esto? Sí, perfectamente. O tener que compensar, que el productor deje de pagar este producto de que no puede cosechar ni puede sembrar. Entonces, ¿qué mejor? Yo creo que lo importante es hacer infraestructura para luego lograr el beneficio. Claro. Pero bueno, la Argentina a veces a la hora de planificar es bastante deficiente, ¿no? Sí, pero tampoco yo culparía en tanta medida eso,
porque estos fenómenos de inundaciones que ha habido en los últimos años... Como hubo sequías también. Como hubo sequías. El niño, la niña. Claro, son relativamente nuevos. Sí, sí, son relativamente nuevos. Sí, sí, porque nunca hubo en la provincia de Buenos Aires una inundación en la zona Bolívar, Pampeano, la zona del Salado, como la que hubo hasta ahora. Claro, bueno, en el caso de la Picasa, por ejemplo, que es una laguna que está en la ruta 7, si no me equivoco, ahora están haciendo una gran obra de infraestructura, haciendo todo un desvío, porque llegó un momento en que el agua pasaba por encima de la ruta, cuando se supone que los ingenieros, en este caso en caminos, que la diseñaron en altura. Ingeniero, con respecto, vuelvo otra vez al campo. Usted me decía que es mucho más importante en la Argentina el desarrollo agropecuario, el desarrollo agrícola que el pecuario, en este caso la cría de ganado. Síntesis Química, la empresa a la cual usted asesora, ¿también tiene productos para el desarrollo animal? Sí, tenemos un producto que, es un producto también microbiológico que sirve para conservar y mejorar la calidad nutritiva del pasto. Se cosecha porque o se hacen fardos o se hacen silos alfalfa de pasto, por ejemplo, alfalfa, sí. Y ahí se le coloca la misma máquina que lo cosecha lo muele y se le pone ese inoculante, porque también se llama inoculante para silos. Es como una vitamina, digamos. Es más que una vitamina, porque lo que hace eso es romper las grandes cadenas de la celulosa, que son importantes. Es lo que tiene la pastura. Es lo que tiene, parte de lo que tiene la pastura, lo que tiene el papel, lo que tiene... Entiendo, sí. ¿Y eso qué permite? Que el animal desarrolle mejor. Claro, porque el animal, si lo come, lo larga, lo excreta como lo comió. En cambio, con eso rompe las cadenas y lo hace asimilable. Además, evita la pudrición, porque a veces se pudre y se fabrican productos que el animal ni los absorbe, y también le ponen un olor que no quiere comer, no le gusta comer. Esto aumenta la palatabilidad del alimento. Palatabilidad. ¿Qué es palatabilidad? La palatabilidad es el gusto. El paladar. El paladar. Entiendo. Claro. Entiendo. Bueno, la verdad que lo escuché como en misa, se dio cuenta, ¿no es cierto? ¿Somos el gran productor de alimentos, como se dice? ¿O más o menos? Yo diría, lo pondría en futuro más bien que en presente. Por ahora somos, pero tenemos mucho por hacer. Tenemos mucho por hacer. La gente del Baco Club lo invita a brindar con un Malbec. ¿Toma vino? Sí. Por supuesto. Tiene que brindar por Malbec. Un saludo grande a toda la gente de Síntesis Química que ha tenido la gentileza de invitarlo y acercarlo para que podamos conocer un poquito más del campo. ¿Mucha gente trabaja allí en Síntesis? Sí, la verdad que es una empresa que tiene entre 250 y 300 empleados. Qué bueno. Es importante. Qué bueno. Que haya laburo para los argentinos, sí. ¿no? Sí. Que haya más laburo para los argentinos. Bueno, yo le agradezco muchísimo también. La gente de la estancia tiene la